La lluvia caía suavemente sobre los ventanales del lujoso restaurante Cielo Dorado, donde cada mesa brillaba bajo la luz cálida de elegantes lámparas. Era un lugar exclusivo, reservado solo para los más ricos de la ciudad, y esa noche, uno de ellos destacaba entre todos. Alejandro Montenegro. Millonario, frío, respetado y temido. Sentado en su mesa habitual, con un traje impecable y mirada distante, parecía un hombre que lo tenía todo. Pero sus ojos escondían algo más profundo. Algo que nadie conocía. Hasta esa noche. ¿Desea ordenar, señor?, preguntó una voz suave. Alejandro levantó la mirada. Era una joven camarera, no más de 22 años. Su uniforme era sencillo, pero su presencia tenía algo distinto. Algo que hizo que Alejandro frunciera ligeramente el ceño. Un café negro, respondió sin emoción. La joven asintió, pero no se movió de inmediato. Lo miraba, como si lo conociera. ¿Algo más?, preguntó ella. Eso es todo. Silencio. Pero justo cuando estaba por darse la vuelta, la joven habló de nuevo. Disculpe, señor Montenegro. Él levantó la vista, molesto. Sí. La chica tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente. Es que, hay algo que debo decirle. Alejandro suspiró con impaciencia. No estoy interesado en conversaciones personales. Pero entonces. Ella dijo algo que cambió todo. Mi madre tiene el mismo tatuaje que usted. El tiempo se detuvo. El rostro de Alejandro se congeló. Su respiración se volvió pesada. ¿Qué dijiste?, preguntó lentamente. La joven dudó, pero continuó. Un tatuaje en el hombro derecho. Un símbolo antiguo, como un sol con una línea cruzándolo. El color desapareció del rostro del millonario. Porque ese tatuaje era un secreto. Un símbolo que solo compartía con una mujer del pasado. Una mujer que desapareció hace más de 20 años. Eso es imposible, murmuró, poniéndose de pie lentamente. Pero la chica negó con la cabeza. No lo es, porque lo he visto toda mi vida. Alejandro sintió que el mundo giraba. ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó, con la voz quebrada. Isabella. El nombre cayó como un trueno. Isabella. El amor de su vida. La mujer que perdió, o creyó haber perdido. Sus manos comenzaron a temblar. Eso no puede ser, ella. Está viva, dijo la joven, mirándolo directamente a los ojos. Silencio absoluto. El sonido de la lluvia parecía más fuerte. El corazón de Alejandro latía como nunca antes. ¿Dónde está?, preguntó, casi en un susurro. Pero la joven no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Antes de eso, hay algo más que debes saber. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué cosa? La joven respiró profundo. Y entonces. Dijo la frase que lo destruyó por completo. Ella siempre me dijo que mi padre era un hombre poderoso, que la abandonó sin saber que estaba embarazada. El silencio se volvió insoportable. Alejandro retrocedió un paso. No. Y cuando vi su tatuaje, continuó la chica, supe que era usted. El millonario se quedó helado. Su mente no podía procesarlo. ¿Una hija? ¿Después de tantos años? ¿Después de haberlo perdido todo? Sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez en décadas.
¿Cómo te llamas?, preguntó, con la voz rota. La joven lo miró fijamente. Sofía. El nombre resonó en su alma. Y en ese momento, Alejandro Montenegro entendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El aire en el restaurante se volvió pesado. Alejandro no podía apartar la mirada de Sofía. Cada rasgo, cada gesto, ahora tenían sentido. No, esto no puede ser una coincidencia, murmuró. Sofía lo observaba en silencio, con una mezcla de miedo y esperanza. Mi madre nunca quiso hablar de usted, dijo ella, pero siempre supe que había algo que ocultaba. Alejandro cerró los ojos por un instante. Recuerdos comenzaron a inundarlo. Isabella, su sonrisa, su voz. Y el día en que desapareció sin dejar rastro. Yo la busqué, dijo él, con la voz quebrada, durante años. Sofía negó lentamente. Ella pensó que usted la abandonó. El golpe fue brutal. Eso no es cierto, respondió con firmeza, me dijeron que había huido, que no quería volver a verme. Le dijeron lo mismo de usted, susurró Sofía. Silencio. 2 vidas destruidas, por una mentira. Alejandro apretó los puños. ¿Quién hizo esto? Pero Sofía no tenía la respuesta. Solo sé que mi madre sufrió mucho, trabajó toda su vida, y nunca dejó de pensar en usted. Esas palabras lo rompieron. Un hombre que había construido un imperio. Pero que había perdido lo más importante. Llévame con ella, dijo de repente. Sofía dudó. No sé si está lista. Yo tampoco lo estoy, respondió él, pero no puedo perder más tiempo. Minutos después. Ambos salieron del restaurante bajo la lluvia. El lujo quedó atrás. Y por primera vez en años. Alejandro sintió miedo. El coche avanzaba por calles cada vez más humildes. Hasta que finalmente se detuvo frente a una pequeña casa. Está aquí, dijo Sofía. Alejandro respiró profundo. Sus manos temblaban. Cada paso hacia la puerta pesaba como una eternidad. Sofía tocó suavemente. La puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Isabella. El tiempo había pasado, pero sus ojos eran los mismos. Ambos se quedaron inmóviles. Sin palabras. Sin aliento. Alejandro, susurró ella. Él no pudo contenerse. Pensé que te había perdido. Las lágrimas comenzaron a caer. Yo pensé lo mismo. Sofía observaba en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Nos separaron, dijo Isabella, alguien nos mintió. Alejandro asintió. Pero ya no importa, porque te encontré. Y entonces. Sus miradas se dirigieron hacia Sofía. La pieza que faltaba. La verdad que los unía. Isabella rompió en llanto. ¿Le dijiste? Sofía asintió. Alejandro dio un paso adelante. No estuve ahí, pero quiero estar ahora. Silencio. Un momento que lo cambiaría todo. Finalmente. Isabella abrió los brazos. Y los 3 se abrazaron. Una familia, rota por el pasado. Pero unida por la verdad. Esa noche. Alejandro Montenegro dejó de ser solo un millonario. Y se convirtió en padre. En alguien dispuesto a recuperar el tiempo perdido. Porque entendió algo. El dinero puede comprarlo todo. Menos el tiempo. Pero el amor siempre encuentra la forma de volver.
El abrazo aún seguía presente en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquella pequeña casa. Pero la paz no duró mucho. Porque algunas verdades no llegan solas. Y algunas heridas nunca sanaron realmente. Alejandro permanecía en silencio, observando cada rincón del humilde hogar donde Isabella había vivido durante años. Las paredes desgastadas, los muebles sencillos, cada detalle era una prueba dolorosa de todo lo que ella había tenido que soportar mientras él construía un imperio. Debí estar aquí, murmuró, con culpa en la voz. Isabella lo miró con serenidad, aunque sus ojos aún brillaban por las lágrimas. No sabías la verdad, ninguno de los dos la sabía. Pero Sofía, de pie junto a la ventana, parecía inquieta. Había algo más. Algo que no encajaba. Mamá, dijo con cautela, siempre dijiste que alguien te separó de él, pero nunca dijiste quién. Isabella dudó. Sus manos temblaron ligeramente. Porque no tenía pruebas, solo sospechas. Alejandro frunció el ceño. Dime todo lo que recuerdes. El silencio llenó la habitación. Y entonces. Isabella comenzó. El día que desaparecí, recibí una llamada. ¿Una llamada? Repitió Alejandro. Ella asintió. Una mujer, su voz era fría, elegante. Me dijo que tú ya no querías verme, que te ibas a casar con alguien más, alguien de tu mismo nivel. Alejandro abrió los ojos, sorprendido. Eso es una mentira, jamás habría hecho eso. Lo sé ahora, respondió Isabella, pero en ese momento, estaba embarazada, asustada, y sola. Sofía bajó la mirada. ¿Y nunca intentaste buscarlo? Isabella negó lentamente. Lo intenté, pero cuando fui a tu casa, me dijeron que te habías ido del país. Alejandro apretó los puños. A mí me dijeron que tú te habías ido con otro hombre. El silencio se volvió pesado. Dos vidas separadas, por la misma mentira. Pero entonces. Algo hizo clic en la mente de Alejandro. Una mujer, repitió lentamente, elegante, fría. Su rostro cambió. Como si un recuerdo oscuro acabara de despertar. No, no puede ser. ¿Qué pasa? Preguntó Sofía. Alejandro levantó la mirada. Y por primera vez. Había miedo en sus ojos. Hay alguien que tenía el poder para hacer algo así. Isabella lo observó con atención. ¿Quién? Alejandro tragó saliva. Valeria Salazar. El nombre cayó como una bomba. Sofía frunció el ceño. ¿Quién es ella? Isabella, en cambio, palideció. No, susurró, no puede ser. Alejandro asintió lentamente. Mi ex prometida. El aire se volvió denso. Nuestros padres querían que nos casáramos, continuó, era un acuerdo, una unión de poder. Pero yo la rechacé, porque estaba enamorado de ti. Isabella sintió un escalofrío. Ella nunca me quiso, dijo Alejandro, pero tampoco aceptó perder. Sofía cruzó los brazos. Entonces, ¿ella hizo todo esto? Alejandro respiró profundo. Si fue ella, no solo nos separó, también destruyó 3 vidas. El silencio fue interrumpido por un sonido inesperado. Un teléfono. Sofía miró la pantalla. Un número desconocido. ¿Hola? No hubo respuesta. Pero una respiración. Lenta. Fría. Y luego. Una voz. Así que, finalmente se encontraron.
Sofía sintió un escalofrío. ¿Quién habla? Una risa suave se escuchó al otro lado. Oh, querida, deberías preguntarle a tu padre. Sofía levantó la mirada hacia Alejandro. El color desapareció de su rostro. No puede ser. Han pasado muchos años, Alejandro, dijo la voz, pero veo que el destino es terco. Isabella llevó una mano a su boca. Valeria. Exactamente, respondió la mujer, con una calma inquietante. Pensé que ese capítulo estaba cerrado, pero parece que ustedes no saben dejar el pasado donde pertenece. Alejandro tomó el teléfono con firmeza. ¿Qué quieres? Solo, terminar lo que empecé. El silencio se volvió helado. No te atrevas, dijo él con dureza. Valeria rió. Oh, querido, ya me atreví una vez, ¿recuerdas? La llamada se cortó. Y con ella. La tranquilidad desapareció por completo. Sofía estaba paralizada. Papá, dijo por primera vez, con voz temblorosa, ¿qué quiso decir con eso? Alejandro no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija, perdida en pensamientos oscuros. Significa que esto no ha terminado. Isabella negó con la cabeza. No voy a permitir que vuelva a destruirnos. Alejandro la miró. Esta vez, tampoco estará sola. Pero en el fondo, sabía la verdad. Valeria no era una mujer cualquiera. Era inteligente, poderosa y peligrosa. Y si había regresado, no era por casualidad. Era por algo más grande. Algo que aún no entendían. Esa noche, mientras la lluvia volvía a caer, una nueva tormenta comenzaba. Y esta vez, no solo estaba en el pasado. Estaba justo frente a ellos. El silencio después de la llamada no fue tranquilidad, fue advertencia. Alejandro permanecía de pie, con el teléfono aún en la mano, como si la voz de Valeria siguiera resonando en sus oídos. Isabella estaba inmóvil, atrapada entre el miedo y la rabia. ¿Y Sofía? Sofía sentía por primera vez que su vida no era lo que creía. No fue una amenaza vacía, dijo Alejandro finalmente, con voz grave. Valeria nunca habla sin un plan detrás. Sofía cruzó los brazos, intentando controlar el temblor en sus manos. Entonces explícanos, ¿hasta dónde puede llegar esa mujer? Alejandro la miró fijamente. No tiene límites. Isabella cerró los ojos por un instante. Antes, yo era solo una molestia para ella, susurró. Pero ahora. Ahora somos un problema, interrumpió Alejandro. Y esa diferencia, lo cambiaba todo. La tensión fue interrumpida por un golpe seco en la puerta. Los tres se miraron al mismo tiempo. ¿Esperas a alguien? Preguntó Sofía en voz baja. Isabella negó. Otro golpe. Más fuerte. Alejandro dio un paso al frente. Quédate detrás de mí. Abrió la puerta lentamente. Y lo que vio, lo dejó helado. Un sobre negro, en el suelo. Sin nadie alrededor. Sin ruido. Sin explicación. Alejandro lo recogió con cautela. En el frente, solo había una palabra escrita con letras elegantes. Recuerdos. Sofía sintió un nudo en el estómago. Ábrelo. Alejandro dudó un segundo. Pero lo hizo. Dentro había fotografías. Antiguas. Desgastadas. Y en cada una de ellas aparecían él e Isabella. Jóvenes.
felices, enamorados. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la última foto. Alejandro la sostuvo con manos temblorosas. Era Isabella. El día que desapareció. Sola. Llorando. Y al fondo. Una figura. Observándola. Sofía se acercó lentamente. ¿Quién es esa persona? Alejandro apretó la mandíbula. Es ella. Isabella retrocedió, aterrada. Valeria. Pero Sofía no podía apartar la mirada. Esto significa que ella estaba ahí, desde el principio. Sí, respondió Alejandro. No solo mintió, vigiló cada paso. El aire se volvió pesado. Esto ya no es solo el pasado, dijo Sofía. Es algo que sigue activo. Y entonces. Algo cayó del sobre. Una pequeña tarjeta. Alejandro la recogió. Y leyó en voz alta. Si quieren respuestas, vengan mañana. 8 de la noche. Donde todo comenzó. Isabella lo miró con miedo. Eso es una trampa. Por supuesto que lo es, respondió Alejandro. Pero también es nuestra única oportunidad. Sofía negó. No podemos ir así, sin saber qué nos espera. Alejandro la miró. Valeria quiere que tengamos miedo, porque así controla el juego. Isabella dio un paso adelante. ¿Y qué propones? El millonario respiró profundo. Y por primera vez desde que llegó a esa casa, volvió a ser el hombre que todos temían. Que dejemos de reaccionar y empecemos a jugar. Sofía frunció el ceño. ¿Jugar? Si Valeria quiere un juego, se lo vamos a dar, dijo Alejandro con firmeza. Pero bajo nuestras reglas. El ambiente cambió. Ya no era solo miedo. Ahora, había determinación. No voy a huir otra vez, dijo Isabella. Ni yo, añadió Sofía. Alejandro las observó a ambas. Y por primera vez, no se sintió solo. Entonces escuchen bien, dijo. Mañana iremos, pero no como víctimas. El reloj marcaba cada segundo con más fuerza. Como si el tiempo también estuviera observando. Vamos a descubrir la verdad, continuó. Y esta vez. Hizo una pausa. Sus ojos se endurecieron. Esta vez, nadie nos va a separar. La cámara imaginaria se aleja lentamente. La lluvia golpea las ventanas. Y en algún lugar oscuro de la ciudad. Valeria sonríe. Porque el juego apenas está comenzando. La noche llegó más rápido de lo esperado. El reloj marcaba las 7:52 de la tarde cuando el auto negro de Alejandro se detuvo frente a un lugar que el tiempo parecía haber olvidado. Era un antiguo edificio abandonado a las afueras de la ciudad, pero no era cualquier lugar. Ahí fue donde todo comenzó. Ahí fue donde Alejandro e Isabella se conocieron por primera vez. Sofía miró por la ventana, con el corazón latiendo con fuerza. Aquí. Isabella asintió lentamente. Antes era una galería, susurró, llena de luz, de arte, de vida. Ahora solo quedaban sombras. Valeria eligió este lugar por una razón, dijo Alejandro. Quiere jugar con nuestra memoria. El silencio se volvió denso mientras los tres bajaban del auto. El viento soplaba frío. La puerta del edificio estaba entreabierta. Como si los estuviera esperando. Esto no me gusta, murmuró Sofía. A mí tampoco, respondió Alejandro. Pero ya estamos aquí.
Entraron. El interior estaba oscuro, cubierto de polvo, pero había algo extraño. Velas. Encendidas. Colocadas cuidadosamente formando un camino. Esto es perturbador, dijo Sofía. Isabella apretó su mano. Mantente cerca. Avanzaron lentamente, siguiendo el rastro de luz. Cada paso hacía eco en el silencio. Hasta que llegaron a la sala principal. Y ahí estaba ella. Valeria Salazar. De pie, elegante como siempre, vestida de negro, como si la oscuridad le perteneciera. Su mirada era tranquila, demasiado tranquila. Puntuales, dijo con una leve sonrisa. Me alegra ver que aún saben seguir instrucciones. Alejandro dio un paso al frente. Esto termina hoy, Valeria. Ella soltó una risa suave. Oh, Alejandro, siempre tan dramático. Sus ojos se movieron hacia Isabella. Vaya, sigues siendo igual de simple. Isabella no retrocedió. Y tú sigues siendo igual de cruel. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. Cruel o inteligente, depende de quien cuente la historia. Sofía observaba en silencio, analizando cada gesto. ¿Por qué hiciste todo esto? Preguntó de repente. ¿Qué ganaste separándolos? Valeria la miró fijamente. Por primera vez, sin sonrisa. Ganar. Repitió. No entiendes nada. Caminó lentamente hacia ellas. Yo no quería ganar, quería evitar perder. Alejandro frunció el ceño. Nunca te amé. Lo sé, respondió ella con calma. Pero eso no significaba que iba a dejar que eligieras a alguien más. El silencio se volvió incómodo. Así que decidiste destruirnos, dijo Isabella. Valeria se encogió de hombros. Solo moví algunas piezas, ustedes hicieron el resto. Sofía apretó los puños. Arruinaste vidas. Valeria la miró con una leve sonrisa. Y aún así, aquí están. Juntos. Esa respuesta los descolocó. ¿Qué quieres ahora? Preguntó Alejandro. Valeria dio unos pasos hacia atrás. La verdad. ¿Qué verdad? Dijo Isabella. Valeria levantó una mano. Y de la oscuridad aparecieron dos hombres. Sujetando a alguien. Una figura débil, cansada. Sofía llevó una mano a su boca. Mamá. Pero no era Isabella. Era otra mujer. Mayor. Con el mismo tatuaje. Alejandro quedó paralizado. No, eso no es posible. Valeria sonrió. Sorpresa. El mundo pareció detenerse. Pensaron que la historia era simple, ¿verdad? Continuó. Amor, separación, reencuentro. Negó lentamente. Pero nunca se preguntaron algo importante. Se acercó a Sofía. Muy cerca. ¿Por qué tu madre tenía ese tatuaje? Sofía retrocedió. Confundida. ¿Por qué? ¿Por qué? No tenía respuesta. Valeria miró a Alejandro. Díselo. Alejandro no podía hablar. Su rostro había perdido todo color. Diles la verdad, insistió Valeria. Isabella lo miró, desconcertada. Alejandro. Él respiró profundo. Y cuando habló, su voz se quebró. Ese tatuaje no era solo un símbolo. Sofía sintió un escalofrío. Entonces, ¿qué es? Alejandro cerró los ojos.
como si decirlo fuera a destruirlo todo. Es la marca de una sociedad. Silencio absoluto. Una sociedad que mi familia creó hace décadas, continuó. Una red de poder, secretos, y control. Isabella retrocedió. ¿Qué? Valeria aplaudió lentamente. Bravo, al fin lo dices. Sofía estaba en shock. ¿Estás diciendo que, todo esto, está conectado con algo más grande? Valeria sonrió. Mucho más grande. Señaló a la mujer retenida. Ella, no es solo alguien del pasado. Hizo una pausa. Y luego. Lanzó la verdad como una bomba. Es la verdadera madre de Sofía. El silencio se rompió. Eso es mentira. Gritó Isabella. Sofía estaba paralizada. No, no, eso no puede ser. Alejandro no dijo nada. Y ese silencio fue la confirmación más dolorosa. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Sofía. Papá. Pero él no podía mirarla. Porque la verdad era más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Y el juego de Valeria apenas estaba revelando su nivel más peligroso. El silencio que siguió fue insoportable. Sofía sentía que el suelo había desaparecido bajo sus pies. Su respiración era irregular, sus manos temblaban, y su mirada saltaba entre Alejandro, Isabella, y la mujer retenida frente a ella. No, susurró, esto no puede ser verdad. Isabella dio un paso al frente, con los ojos llenos de rabia. Basta, Valeria. Gritó, ya has hecho suficiente. Pero Valeria no se inmutó. Al contrario, sonrió. ¿Suficiente? Repitió con calma, apenas estamos empezando. Alejandro finalmente levantó la mirada. Su rostro estaba cargado de culpa. Sofía, escúchame. No. Respondió ella, retrocediendo, dime que está mintiendo. Pero él no respondió de inmediato. Y ese segundo de silencio lo dijo todo. Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Es verdad? Preguntó con la voz rota. Alejandro cerró los ojos. No es tan simple. Dime la verdad. Gritó Sofía. El eco de su voz llenó la sala. Isabella estaba paralizada. Y la mujer retenida lloraba en silencio. Finalmente, Alejandro habló. Hace más de 25 años, mi familia formaba parte de una organización secreta. Valeria caminaba lentamente alrededor de ellos, disfrutando cada palabra. Una sociedad cerrada, continuó Alejandro, formada por las familias más poderosas, políticos, empresarios, gente que controlaba todo desde las sombras. Sofía escuchaba, pero cada palabra le dolía más. Para pertenecer, había reglas, dijo él. Una de ellas era la marca. Señaló su hombro. Ese tatuaje. Isabella susurró. Nunca me dijiste nada de esto. Porque juré no hacerlo, respondió él. Pero rompí esa regla, cuando me enamoré de ti. Valeria sonrió. Y ahí empezó el problema. Alejandro asintió. La organización ya había decidido mi futuro, incluso con quien debía formar una familia. Sus ojos se dirigieron lentamente hacia la mujer retenida. Ella. Sofía giró lentamente. Su corazón latía con fuerza. Su nombre es Elena, dijo Alejandro. Y fue elegida para mí. El mundo de Sofía se rompió en 1000 pedazos. No, susurró, no.
Isabella dio un paso atrás, en shock. ¿Me estás diciendo que? Sí, respondió Alejandro con dolor. Antes de que tú desaparecieras, yo ya estaba atrapado en ese acuerdo. Valeria intervino, con voz suave. Un heredero, era obligatorio. Sofía no podía respirar. Entonces, yo. Alejandro la miró directamente. Tú naciste de ese acuerdo. Las lágrimas caían sin control. Pero, continuó rápidamente, eso no significa que no seas mi hija, ni que no te ame. Sofía negó, destrozada. Toda mi vida fue una mentira. Isabella estaba temblando. ¿Y yo? Preguntó con la voz quebrada, ¿qué fui yo entonces? Alejandro dio un paso hacia ella. Tú fuiste lo único real que tuve. Pero Valeria soltó una risa baja. Qué romántico, pero inútil. Se acercó a Elena y le levantó el rostro. Ella fue elegida, pero nunca fue amada. Elena lloraba en silencio. Y aún así, cumplió su propósito. Sofía la miraba fijamente. Confundida. Dolida. Perdida. ¿Por qué nunca estuviste conmigo? Preguntó Sofía, con voz temblorosa. Elena intentó hablar. Pero su voz apenas salía. ¿Por qué? Me alejaron. Valeria respondió por ella. Después del nacimiento, ya no era necesaria. Isabella llevó una mano a su boca. ¿La apartaron, como si fuera nada? Alejandro bajó la mirada. Yo, no lo supe hasta demasiado tarde. Valeria lo miró con desprecio. Siempre llegas tarde, Alejandro. El silencio volvió a llenar la sala. Pero esta vez, era diferente. Más pesado. Más oscuro. Sofía respiró profundo. Y lentamente. Se limpió las lágrimas. Entonces, todo esto, dijo, no fue solo por celos. Miró a Valeria. Es algo mucho más grande. Valeria sonrió. Finalmente entiendes. Caminó hacia el centro de la sala. La organización nunca desapareció. El aire se volvió frío. Solo cambió, se adaptó. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Valeria lo miró fijamente. Que tú, nunca saliste realmente. Silencio. Y ella, dijo señalando a Sofía, es la clave. El corazón de Sofía se detuvo por un segundo. ¿Clave? ¿Para qué? Valeria dio un paso adelante. Y susurró. Para el futuro del poder. Isabella se interpuso inmediatamente. No la vas a tocar. Alejandro también avanzó. Esto se acabó, Valeria. Pero ella negó lentamente. No, apenas empieza. Chasqueó los dedos. Y de la oscuridad. Más hombres aparecieron. Rodeándolos. Sofía sintió miedo. Real. Profundo. Esta vez, dijo Valeria con calma, no vine a separar. Hizo una pausa. Su sonrisa se volvió fría. Vine a reclamar lo que me pertenece. El capítulo termina con el sonido de pasos acercándose. Y una verdad clara golpeando como un martillo. Ellos nunca estuvieron libres. Solo, estaban esperando su turno. El sonido de los pasos rodeándolos no era solo una amenaza, era un cerco. Hombres vestidos de negro cerraban cada salida, cada posible escape. Sus rostros eran inexpresivos, entrenados, como si no tuvieran alma, como si solo obedecieran órdenes.
Sofía sintió como el miedo se deslizaba por su pecho, frío, paralizante. Pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Ya no era solo miedo. Era rabia. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, mirando directamente a Valeria. Su voz temblaba, pero no se rompía. Valeria la observó con una mezcla de orgullo y cálculo. Esa es la pregunta correcta. Caminó lentamente hacia ella, sus tacones resonando en el suelo vacío. Tú no eres un error, ni un accidente, dijo. Eres el resultado perfecto de dos mundos. Señaló a Alejandro. Poder. Luego a Elena. Y obediencia. Sofía frunció el ceño. No soy ninguna de las dos cosas. Valeria sonrió. Eso es lo que crees. Alejandro dio un paso adelante. No la vas a usar. Pero uno de los hombres lo detuvo, sujetándolo con fuerza. Suéltalo, gritó Isabella. Pero nadie se movió. Valeria ni siquiera miró. Durante años, continuó, la organización buscó un nuevo líder. Alguien que no solo heredara el poder, sino que pudiera sostenerlo sin cuestionarlo. Sus ojos volvieron a Sofía. Y luego apareciste tú. El silencio se volvió tenso. Creciste lejos de todo esto, sin influencia, sin corrupción directa, dijo Valeria. Pero llevas la marca en la sangre. Sofía negó lentamente. No voy a formar parte de esto. Valeria inclinó la cabeza. No es una invitación. El corazón de Isabella latía con fuerza. Déjala en paz. Valeria finalmente la miró. Tú, fuiste el error que casi lo arruina todo. Isabella sostuvo su mirada. Y aún así, no lo lograste. Un leve cambio en la expresión de Valeria. Casi imperceptible. Pero real. Tal vez, respondió. Pero aprendí de ese error. Se giró hacia los hombres. Tráiganla. Dos de ellos avanzaron hacia Sofía. Alejandro luchó. No te atrevas. Pero lo sujetaban con más fuerza. Sofía retrocedió un paso. Luego otro. Su mente corría, su corazón golpeaba con fuerza. Todo era demasiado. Las mentiras. La verdad. El pasado. El presente. Y entonces. Se detuvo. Sus ojos cambiaron. Ya no había miedo. Espera. Los hombres se detuvieron. Valeria levantó una ceja. Interesante. Sofía respiró profundo. Dijiste que soy la clave, que soy importante para ustedes. Lo eres. Entonces no puedes obligarme, dijo ella. Porque alguien obligado, no lidera nada. Silencio. Valeria la observó con atención. Analizando. Hablas bien. No voy contigo, continuó Sofía. Pero tampoco voy a huir. Alejandro la miró, confundido. ¿Qué estás haciendo? Sofía no apartó la mirada de Valeria. Si realmente quieres que forme parte de esto, tendrás que demostrarme por qué debería hacerlo. Isabella negó. Sofía, no. Pero ella levantó una mano. Toda mi vida fue una mentira, dijo. Ahora quiero la verdad, completa. Valeria sonrió lentamente. Sabía que había algo especial en ti. Alejandro gritó. No le creas. Pero Sofía no se movió. Una condición, añadió. Valeria cruzó los brazos. Te escucho. Ellos se van, dijo Sofía,
señalando a Alejandro e Isabella. Sin daño. El ambiente se tensó. Valeria la miró fijamente. El silencio duró unos segundos. Demasiados. Pero luego. Sonrió. Acepto. Alejandro se quedó helado. No. Sofía lo miró. Por primera vez. Como una hija que toma su propia decisión. Confía en mí. Isabella tenía lágrimas en los ojos. No tienes que hacer esto. Sofía se acercó a ella. Y la abrazó. Tú eres mi madre, pase lo que pase. Isabella se rompió en llanto. Siempre. Luego miró a Alejandro. El hombre que acababa de descubrir como padre. Y tú, no llegues tarde esta vez. Esas palabras lo golpearon profundamente. No lo haré, respondió él, con la voz firme. Valeria hizo un gesto. Los hombres soltaron a Alejandro. El trato es el trato. Sofía dio un paso hacia Valeria. El miedo volvió, pero ahora era diferente. Controlado. Elegido. Vamos. Valeria comenzó a caminar hacia la oscuridad. Sofía la siguió. Sin mirar atrás. Pero justo antes de desaparecer. Se detuvo un segundo. Cerró los ojos. Y respiró. Como si supiera. Que nada volvería a ser igual. Alejandro intentó avanzar. Pero Isabella lo detuvo. No, susurró. Este es su camino ahora. El lugar quedó en silencio. Vacío. Pero no derrotado. Porque Alejandro Montenegro no era un hombre que perdiera dos veces. Sus ojos se endurecieron. Esto no termina aquí. La cámara imaginaria se eleva. Mientras en la oscuridad, Sofía desaparece junto a Valeria. Entrando en un mundo donde el poder no se hereda. Se conquista. El auto avanzaba sin destino visible. Las calles de la ciudad quedaron atrás hace mucho, reemplazadas por caminos aislados, rodeados de bosque oscuro y silencio absoluto. Dentro del vehículo, Sofía no hablaba. Observaba la ventana como si intentara memorizar el mundo que estaba dejando atrás, o tal vez, el mundo que ya no le pertenecía. Valeria iba a su lado, tranquila, casi satisfecha. Tienes la misma mirada que él, dijo finalmente. Sofía no respondió. ¿Alejandro? Añadió Valeria. Sofía giró lentamente. No lo llames así como si lo conocieras de verdad. Valeria sonrió levemente. Lo conozco mejor que tú. El silencio volvió. Pero no era paz, era tensión contenida. Finalmente, el auto se detuvo frente a una estructura enorme, oculta entre montañas. No era una casa, ni una mansión. Era un complejo. Antiguo, pero imponente. Muros de piedra, cámaras discretas, y puertas que parecían sellar algo mucho más grande que un simple edificio. Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué es esto? Valeria bajó del auto. El centro. Sofía la siguió con cautela. ¿Centro de qué? Valeria la miró. Del verdadero poder. Las puertas se abrieron automáticamente. Adentro, todo era frío, minimalista, casi clínico. Pantallas, archivos, símbolos que Sofía no reconocía, y personas moviéndose con precisión absoluta. Nadie hablaba de más. Nadie miraba de más. Esto no es una organización, murmuró Sofía, es una red. Valeria asintió.
Una red que ha existido por generaciones. Caminaban por un pasillo largo. Tu familia fue parte de esto, continuó Valeria. Igual que la de Alejandro. Sofía se detuvo. ¿Y mi madre? Valeria hizo una pausa. Tu madre fue una excepción. Sofía frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Valeria la miró con calma. Que nunca debió estar aquí. Llegaron a una sala amplia. En el centro, había una mesa circular. Y alrededor de ella. Siluetas. Personas importantes. Observándola. Sofía sintió presión en el aire. ¿Me están juzgando? Preguntó. Valeria negó. Te están observando. Una de las figuras habló. Es más fuerte de lo esperado. Otra voz. Pero aún no está lista. Sofía dio un paso adelante. No soy un objeto. El silencio cayó. Valeria la observó con interés. Eso es lo que todos aquí creen al principio. Sofía apretó los puños. ¿Dónde está la mujer que trajeron? Valeria señaló una puerta de vidrio al fondo. Descansando. Sofía avanzó hacia ella, pero Valeria la detuvo suavemente. Antes de que la veas, necesitas entender algo. Sofía la miró con desconfianza. Habla. Valeria caminó lentamente alrededor de la mesa. Elena no es solo tu madre biológica. Sofía se tensó. ¿Entonces qué es? Valeria la miró directamente. Es la prueba de un fallo en el sistema. El silencio volvió. Hace años, continuó Valeria, se intentó crear una línea perfecta. Herederos sin conflicto emocional. Sin debilidad. Sofía sintió un nudo en el estómago. Y tú, dijo Valeria, eres el segundo intento. Sofía dio un paso atrás. No. Sí. Valeria se acercó. Pero fallaste, porque tienes algo que ellos no pueden controlar. Sofía tragó saliva. ¿Qué? Valeria sonrió ligeramente. Elección. El aire pareció cambiar. Por primera vez. Sofía entendió. No era solo poder. Era control. Y ella, era una anomalía. Una variable imposible. La puerta de vidrio se abrió. Y Elena apareció. Débil, pero viva. Sofía corrió hacia ella. Mamá. Elena la miró con lágrimas. Sofía. El abrazo fue inmediato. Real. Doloroso. Humano. Pero Valeria observaba desde atrás. Sin emoción. Solo cálculo. El vínculo es más fuerte de lo que esperaba, murmuró. Sofía levantó la mirada. No somos parte de tu experimento. Valeria inclinó la cabeza. Todos lo son. Elena la miró. Esto no tiene que continuar. Valeria sonrió. Ya está en movimiento. De repente, las luces del complejo parpadearon. Una alarma suave. Luego pantallas encendiéndose solas. Y una voz automática. Protocolo de activación iniciado. Sofía se tensó. ¿Qué está pasando? Valeria dio un paso atrás. Por primera vez, su expresión cambió ligeramente. Alguien ha tomado una decisión sin mí. El silencio se volvió peligroso. Las puertas comenzaron a cerrarse. Una por una. Sofía miró a Valeria. ¿Qué hiciste? Valeria la miró. Y por primera vez.
No respondió con control. Yo no hice esto. Un sonido fuerte. Sirenas. Luces rojas. El sistema entero del complejo había cambiado. Y en alguna parte de ese caos, una verdad emergía. Alguien más estaba moviendo las piezas. Alguien que no era Valeria. Ni Alejandro. Ni la organización visible. Sofía apretó la mano de su madre. Esto es más grande de lo que pensábamos. Valeria miró las pantallas. Y susurró algo casi inaudible. El verdadero jugador ha despertado. La cámara se aleja lentamente. Mientras el centro de la organización entra en modo de emergencia. Y el destino de todos empieza a reescribirse solo. Las sirenas no eran solo ruido. Eran una advertencia. Un sistema que jamás debía activarse, estaba ahora fuera de control. Luces rojas parpadeaban por todo el complejo mientras las puertas automáticas se sellaban una tras otra, aislando secciones enteras del edificio como si el lugar hubiera desarrollado una voluntad propia. Sofía sostenía la mano de Elena con fuerza, pero su mirada estaba fija en Valeria. Por primera vez desde que la conoció, no parecía segura. Dijiste que controlabas todo esto, dijo Sofía, con voz firme. Valeria no respondió de inmediato. Sus ojos estaban en las pantallas. Datos corriendo. Protocolos activándose. Nombres desapareciendo. Yo controlaba esto, corrigió finalmente Valeria. Ya no. Elena dio un paso atrás, asustada. ¿Qué significa eso? Un golpe seco resonó en la estructura. Luego otro. Como si algo, o alguien, estuviera caminando dentro de las paredes mismas del complejo. Alejandro, desde otro sector del sistema, enlace remoto activado tras su infiltración inicial, intentaba acceder a los controles. Sofía. La voz de Alejandro se escuchó por un comunicador de emergencia, sal de ahí ahora mismo. Sofía levantó la vista. No puedo. Todo está bloqueado. Silencio breve. Luego la voz de Alejandro cambió. Más baja. Más tensa. No es un fallo del sistema. Sofía sintió un escalofrío. ¿Entonces qué es? Hubo una pausa. Y lo dijo. Es una toma de control. En ese momento, las luces se apagaron. Oscuridad total. Solo respiraciones. Solo tensión. Y entonces, una voz desconocida llenó el sistema de altavoces. Tranquila. Fría. Demasiado calmada para el caos que estaba ocurriendo. Bienvenidos de nuevo. Sofía sintió su piel erizarse. Valeria apretó la mandíbula. No, susurró ella. Elena retrocedió. ¿Quién es? La voz continuó. Han pasado años desde la última evaluación completa. Las pantallas se encendieron de nuevo. Pero ahora mostraban algo diferente. Archivos. Grabaciones. Nombres. Y un símbolo. El mismo tatuaje, expandido en forma de emblema completo. Sofía lo miró. Ese símbolo, es el mismo. Valeria cerró los ojos por un instante. La estructura original. Alejandro, en la comunicación, quedó en silencio. No estábamos en la cima, dijo lentamente. Solo en un nivel intermedio. Sofía no entendía. ¿Qué significa eso? La voz respondió por él. Significa que la jerarquía siempre tuvo un observador superior. Las luces volvieron parcialmente.
Y en una pantalla central apareció una figura. No era un rostro claro. Era una silueta digitalizada, fragmentada, imposible de identificar. Pero su presencia era dominante. Valeria dio un paso atrás. Por primera vez, realmente perdió el control. Eso no es posible, murmuró ella. Sofía la miró. ¿Quién es? La figura respondió directamente. Soy quien permitió que este sistema existiera. Silencio absoluto. Elena apretó la mano de Sofía. Esto no es humano. Sofía respiró hondo. ¿Qué quieres de nosotros? La figura observó en silencio unos segundos. Luego habló. La evolución del sistema requiere una decisión final. Alejandro intervino por comunicación. No escuches. Sea lo que sea esto, está manipulando todo. Pero la voz continuó. Sofía Montenegro, tu existencia es la variable crítica. Sofía sintió su corazón detenerse. Yo. Valeria la miró lentamente. No, susurró, esto no era parte del diseño. La figura continuó. Dos caminos existen. Las pantallas mostraron dos rutas. Camino 1, restauración del orden. Camino 2, ruptura total del sistema. Elena negó con la cabeza. No puedes decidir algo así. La voz fue firme. La decisión ya ha comenzado. Solo falta confirmación. Sofía miró a su madre. Luego a Valeria. Luego al vacío digital en la pantalla. ¿Y si me niego? Silencio. Luego la respuesta. Entonces el sistema elegirá por ti. Las luces parpadearon otra vez. Y el complejo comenzó a cambiar físicamente. Paredes cerrándose. Pasillos reconfigurándose. Salidas bloqueadas. Valeria apretó los dientes. Está reescribiendo el edificio. Alejandro gritó por el comunicador. Sofía, sal de ahí ahora. Pero ya era tarde. Las rutas de escape habían desaparecido. Sofía respiró hondo. El miedo seguía ahí. Pero ahora también había algo más. Claridad. No soy una pieza, dijo ella lentamente. La figura respondió. Todos lo son. Sofía dio un paso adelante. Entonces rompe tu propio sistema. Silencio. Por primera vez. La entidad no respondió inmediatamente. Valeria la miró con sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Sofía no apartó la mirada. Si todo esto depende de mí, entonces no voy a obedecer un sistema que nunca elegí. El complejo vibró. Las luces fluctuaron violentamente. La figura digital se distorsionó. Advertencia, decisión inestable. Elena susurró. Sofía. Pero ella no retrocedió. No soy tu experimento. Silencio. Y entonces. Algo inesperado. La voz cambió ligeramente. No fría. No automática. Más, observadora. Interesante. Valeria abrió los ojos. No, no lo hagas. Pero era demasiado tarde. La pantalla se apagó. Todo quedó en silencio. Un segundo. 2. Y luego. Una última frase apareció en todas las pantallas. Entonces comienza la evaluación real. El complejo se detuvo. Como si contuviera la respiración. Sofía sintió un escalofrío profundo. Porque entendió algo.
Esto nunca fue un conflicto de personas. Era una prueba. Y ella acababa de iniciar la siguiente fase. El silencio después de la frase final no fue normal. No fue vacío. Fue presión. Como si el propio aire dentro del complejo hubiera cambiado de densidad, volviéndose más pesado, más lento, más consciente. Sofía lo sintió primero. Su respiración no fluía igual. Elena se aferró a su mano con fuerza. Esto no es un sistema, susurró Elena, con miedo real, esto está vivo. Valeria no respondió. Por primera vez desde que todo comenzó, su seguridad había desaparecido casi por completo. Sus ojos recorrían las paredes, las pantallas apagadas, los pasillos que antes controlaba, como si intentara encontrar una lógica donde ya no existía. No puede haber llegado hasta este nivel, murmuró ella, esto está prohibido incluso dentro de la organización. Alejandro, aún conectado parcialmente desde el exterior, gritó a través del canal de comunicación. Sofía, escúchame. Sal de ahí ahora. Ya no hay negociación posible. Pero la estructura del sistema había cambiado otra vez. La señal se cortó. Sofía cerró los ojos por un segundo. Y cuando los abrió, el mundo ya no era el mismo. Las luces volvieron. Pero no eran rojas ni blancas. Eran neutras. Frías. Y el espacio alrededor de ellas ya no era un laboratorio, ni una sala de control. Era una especie de sala vacía. Infinita. Sin puertas visibles. Sin salidas. Solo ellos, y una presencia invisible. Valeria dio un paso atrás. Esto no es el protocolo, dijo lentamente, esto es algo más antiguo. Elena miró a Sofía. ¿Qué está pasando? Sofía no respondió de inmediato. Porque lo sentía. No lo veía. Lo sentía. Algo los estaba observando. No desde una pantalla. Desde todas partes. Y entonces. La voz regresó. Pero ya no era digital. Era más cercana. Más real. Como si el espacio mismo estuviera hablando. La evaluación final ha comenzado. El suelo bajo ellos se iluminó con patrones geométricos. Círculos. Líneas. Símbolos que se conectaban como si fueran un lenguaje vivo. Sofía retrocedió un paso. ¿Qué quieres de mí? Preguntó con firmeza, aunque su voz temblaba. Silencio. Luego la respuesta. No de ti, sino de lo que representas. Valeria apretó los puños. No es posible. Esto no fue activado en generaciones. La voz continuó, ignorándola. 3 vínculos detectados. El suelo mostró imágenes. Alejandro. Elena. Valeria. Luego. Sofía. Sujeto central estabilizado. Elena dio un paso atrás, horrorizada. Sujeto. Sofía sintió algo romperse dentro de ella. Yo no soy un sujeto. La voz no discutió. Solo observó. Entonces demuestra lo contrario. Las luces se intensificaron. Y de repente. El espacio cambió. Sofía ya no estaba con ellos. Estaba sola. En un entorno simulado. Un recuerdo. Un momento del pasado. Alejandro joven. Isabella joven. Una versión antigua del restaurante donde todo comenzó. Sofía miró alrededor, confundida. ¿Esto es real?
La voz respondió. Esto es una reconstrucción de decisión. Alejandro apareció a lo lejos dentro de la simulación, sin verla. Sofía intentó acercarse. Papá. Pero él no la escuchaba. No podía verla. Era como si no existiera en ese momento. La voz continuó. Momento crítico, separación original. Sofía observó la escena. Valeria aparecía en la simulación. Joven. Fría. Manipulando mensajes. Alterando conversaciones. Creando la mentira que destruyó todo. Sofía apretó los puños. Tú hiciste esto. Valeria, la real, fuera de la simulación, gritó. Eso ya no importa ahora. Pero la voz intervino. Importa para la evaluación. La simulación cambió otra vez. Ahora Sofía veía el momento de su nacimiento. Pero diferente. Frío. Controlado. No humano. Elena en una sala clínica. Alejandro fuera, sin saber qué estaba ocurriendo. Y sistemas, midiendo. Decidiendo. Sofía retrocedió. No, esto no es mi vida. La voz respondió. Es tu origen. Silencio. Entonces. La pregunta final apareció. No en palabras. En su mente. Directa. Ineludible. ¿Aceptar el sistema como destino, o romperlo completamente? Sofía respiró hondo. Elena apareció a su lado en la simulación, aunque no podía verla realmente. Sofía, no está sola, susurró su madre real en otro nivel del espacio. Valeria gritó desde la distancia. Si lo rompes todo colapsará. Alejandro, desde algún punto del sistema aún conectado, añadió. Haz lo que tu corazón diga. El silencio cayó. Todo dependía de ella. Sofía cerró los ojos. Recordó todo. Las mentiras. El dolor. Las piezas manipuladas. Pero también. Las personas. El amor real. La verdad. Cuando abrió los ojos. Ya no temblaba. No soy tu experimento, dijo lentamente. El sistema respondió. Decisión detectada. Sofía dio un paso adelante. Y tampoco soy tu herramienta. El espacio comenzó a colapsar en líneas de luz. Voy a romper esto. Valeria gritó. No lo hagas. Pero ya era tarde. Sofía extendió la mano. Y eligió. Ruptura total del sistema. Un sonido profundo recorrió todo el complejo. No una explosión, sino un despertar. Las estructuras comenzaron a desintegrarse en luz. Las simulaciones se rompieron. Las voces desaparecieron. Y por primera vez. Silencio real. Sofía cayó de rodillas. Elena corrió hacia ella. Valeria permaneció de pie, en shock absoluto. Has destruido siglos de control, susurró ella. Sofía levantó la mirada. No. Respiró. Lo liberé. Un segundo. 2. Y luego. El mundo real regresó. El complejo ya no era una prisión tecnológica. Era solo un edificio, apagado. Sin control. Sin voz. Sin sistema. Alejandro apareció corriendo desde el exterior, entrando finalmente al lugar. Sofía. La abrazó inmediatamente. Elena también. Lágrimas.
Silencio. Realidad. Valeria los miró desde lejos. Por primera vez. No tenía control. Solo era una persona. Como todos los demás. Sofía la miró. Se terminó. Valeria no respondió. Porque entendió algo. No había perdido una batalla. Había perdido el sistema entero. Y en algún lugar profundo. Algo nuevo comenzaba. El mundo no explotó. No hubo caos inmediato. No hubo celebración. Solo silencio. Un silencio extraño, como si la realidad estuviera respirando por primera vez sin permiso de nadie. El complejo que una vez fue el centro de poder ahora estaba apagado, desactivado, reducido a una estructura vacía sin voz ni sistema que la sostuviera. Sofía salió lentamente, acompañada de Elena y Alejandro. Sus pasos resonaban en el suelo frío. Ya no había sirenas. Ya no había órdenes. Solo el eco de lo que había sido. Valeria caminaba a unos metros detrás. No escoltada. No controlada. Solo, presente. Como alguien que de repente había perdido el lugar que ocupaba en el mundo. Alejandro miró el horizonte. Entonces, esto es el final, murmuró. Sofía negó lentamente. No. Se giró hacia el edificio. Es el comienzo de algo que nadie diseñó. Elena apretó su mano. ¿Y ahora qué hacemos? Sofía tardó en responder. Porque esa era la primera vez que la respuesta no venía de un sistema, ni de una organización, ni de una mentira construida por otros. Ahora, venía de ella. Ahora, vivimos sin que nadie nos observe, dijo finalmente. Un silencio suave siguió sus palabras. Valeria se acercó lentamente. Por primera vez, no había arrogancia en su voz. Creí que el control era estabilidad, dijo, pero nunca entendí el precio real. Sofía la miró. El control siempre parece estabilidad, hasta que deja de serlo. Valeria bajó la mirada. No respondió. No discutió. Solo aceptó. Alejandro observó todo. El hombre que había construido un imperio sin saber que era parte de otro aún mayor, ahora parecía más humano que nunca. Esto no va a desaparecer de la noche a la mañana, dijo él. Habrá consecuencias. Sofía asintió. Lo sé. Elena suspiró. Pero al menos ahora, son nuestras decisiones. El viento sopló suavemente. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía una amenaza. Sofía caminó unos pasos hacia adelante. Miró el horizonte. La ciudad a lo lejos. La vida real. Sin pantallas ocultas. Sin voces invisibles. Sin evaluaciones. Solo existencia. Alejandro se acercó a su lado. Perdiste mucho, para alguien tan joven. Sofía lo miró. No perdí. Pausa. Descubrí. Isabella, Elena, sonrió con tristeza. Siempre fuiste más fuerte de lo que imaginé. Sofía bajó la mirada un momento. Luego la levantó otra vez. No soy fuerte, solo no quiero vivir en una mentira otra vez. Silencio. Valeria observaba desde atrás. Por primera vez, parecía pequeña. No derrotada, pero humana. ¿Qué harás ahora? Preguntó Alejandro. Sofía respiró profundo. Construir algo que no necesite control para existir. Elena la abrazó. Alejandro también. Un momento simple. Real.
Sin estructuras ocultas. Sin sistemas invisibles. Solo familia. Valeria, a unos pasos, dudó. Luego habló. ¿Y yo? Sofía la miró. El silencio duró unos segundos. No era una decisión fácil. No era perdón automático. Era algo más complejo. Más humano. No sé quién eres sin todo esto, dijo Sofía honestamente. Valeria asintió. Yo tampoco. Sofía continuó. Pero eso es algo que tendrás que descubrir tú sola. Un viento suave cruzó el lugar. El pasado ya no los sostenía. Ni los controlaba. Valeria bajó la cabeza lentamente. Entonces, supongo que empieza mi propio silencio. Alejandro la observó, pero no dijo nada. No porque la odiara, sino porque entendía que algunas personas, por primera vez, necesitaban escucharse a sí mismas. Sofía caminó hacia adelante. Elena y Alejandro la siguieron. Valeria quedó atrás. Pero no atrapada. Solo, libre por primera vez sin instrucciones. La cámara imaginaria se eleva. El complejo destruido. El sistema inexistente. La organización sin voz. Y 4 vidas, reconstruyéndose fuera de todo control. Porque al final, la verdadera revolución no fue destruir el sistema. Fue aprender a vivir sin uno. El amanecer llegó sin ruido. No hubo pantallas encendiéndose, ni sistemas activándose, ni voces invisibles marcando el inicio del día. Solo luz natural filtrándose sobre las ruinas del complejo apagado, como si el mundo hubiera decidido seguir adelante sin pedir permiso. Sofía caminaba sola por los restos del edificio. No por nostalgia, sino por necesidad. Quería entender que había sido real, y que había sido construido. Detrás de ella, el lugar donde todo comenzó ahora era solo estructura vacía. Sin poder. Sin vigilancia. Sin propósito. Elena apareció a unos metros, observándola en silencio. No has dormido, dijo suavemente. Sofía negó. Siento que si duermo, todo vuelve. Elena se acercó. Ya no vuelve. Una pausa. Pero lo que viviste, no desaparece. Sofía miró el suelo. Eso es lo que me asusta. Alejandro llegó después, con paso lento, como alguien que todavía estaba aprendiendo a existir fuera de una guerra invisible. Los equipos de investigación dicen que no queda nada operativo, informó. Ni núcleo. Ni red. Ni rastros funcionales del sistema. Sofía levantó la mirada. ¿Y Valeria? Alejandro dudó. Desapareció. Silencio. Elena frunció el ceño. ¿Desapareció, o la dejaron ir? Alejandro no respondió. Porque no había respuesta clara. Sofía caminó unos pasos hacia el borde del complejo. El viento era distinto aquí. Más libre. No siento alivio, dijo ella. Alejandro la miró. Es normal. Sofía negó lentamente. No, no es eso. Se giró hacia ellos. Es como si todavía hubiera algo más, algo que no vimos. Elena intercambió una mirada con Alejandro. Él también lo sentía. Pero no lo decía en voz alta. Porque decirlo lo haría real otra vez. El sistema cayó, dijo Alejandro finalmente. Eso es un hecho. Sofía sostuvo su mirada. ¿Y si el sistema no era una cosa, sino una idea? Silencio. Elena respiró profundo.
¿Qué quieres decir? Sofía miró el horizonte. Que tal vez no destruimos todo, solo la parte que podíamos ver. El viento sopló más fuerte. Por un segundo, nadie habló. Porque esa posibilidad era más inquietante que todo lo anterior. Alejandro rompió el silencio. Si queda algo, lo encontraremos. Sofía lo miró. ¿Y si no queremos encontrarlo? Alejandro entendió la pregunta. Y esa vez, no respondió como líder, ni como empresario, ni como parte de una historia antigua. Respondió como alguien cansado de sistemas. Entonces vivimos como si no existiera. Elena dio un paso adelante. Eso es libertad, supongo. Sofía sonrió apenas. O ignorancia. Nadie respondió. Porque ambas eran ciertas. El día avanzó lentamente. Las ruinas comenzaron a llenarse de vida humana otra vez, investigadores cerrando informes, equipos desmontando estructuras, trabajadores borrando rastros físicos de lo que había sido el núcleo del control. Pero emocionalmente, nada estaba cerrado. Más tarde, Sofía se sentó sola en una roca lejos del lugar. Alejandro se acercó. Has cambiado mucho en poco tiempo. Sofía miró el horizonte. No cambié. Pausa. Solo dejé de ser lo que otros querían que fuera. Alejandro asintió lentamente. Eso es más difícil de lo que parece. Silencio. Luego él añadió. ¿Qué vas a hacer ahora? Sofía no respondió de inmediato. Porque esa era la primera vez que nadie había decidido por ella. Ni una organización. Ni una mentira. Ni un sistema. Voy a empezar de nuevo, dijo finalmente. Alejandro la miró. ¿Con nosotros? Sofía lo pensó. Luego asintió. Sí, pero no como antes. Elena sonrió desde lejos. Eso es suficiente. El viento se calmó. El sol subió un poco más. Y por primera vez desde que todo comenzó. No había una evaluación. No había una voz observando. No había un sistema decidiendo. Solo personas. Respirando. El capítulo que destruyó el control. No terminó con poder. Terminó con elección. Y esa elección era humana. La calma nunca es tan definitiva como parece. Pasaron semanas. El mundo siguió su curso, como si nada hubiera ocurrido debajo de la superficie de aquella historia. El complejo fue desmantelado, los informes archivados, los nombres borrados de sistemas oficiales. Para la mayoría, era un caso cerrado. Pero para Sofía, no existía el cerrado. Solo existía lo que se entendía, y lo que aún no. Vivía ahora con Elena y, en algunos momentos, con Alejandro. No como una familia perfecta, sino como personas intentando aprender a existir sin secretos que las guiaran desde la oscuridad. Las mañanas eran simples. Demasiado simples para alguien que había conocido sistemas invisibles controlando decisiones humanas. Sofía solía sentarse frente a la ventana, mirando la ciudad, observando a la gente. Todos creen que están libres, murmuró un día. Elena, preparando café, la miró. ¿Y no lo están? Sofía dudó. Depende de cuánto sepan. Silencio breve. Alejandro entró en la cocina, dejando un sobre la mesa. Llegó esto. No había remitente. Solo una palabra escrita a mano. Continuación. Sofía no lo tocó. ¿Lo revisaste? Preguntó Elena.
Alejandro negó. No. Sofía lo miró fijamente. Deberíamos quemarlo. Alejandro no respondió de inmediato. Porque algo dentro de él sabía que el pasado nunca se quema del todo. Solo cambia de forma. Podría ser una trampa, dijo él. Sofía asintió. O una puerta. Elena suspiró. Ya tuvimos suficiente de puertas. Pero Sofía no apartaba la mirada del sobre. Había algo extraño. No miedo. No curiosidad. Reconocimiento. Como si el papel mismo la estuviera observando. Finalmente lo abrió. Dentro había una sola hoja. Sin firma. Sin símbolos. Solo una frase. El sistema no fue destruido. Solo fue liberado de su contenedor. El silencio cayó en la habitación. Alejandro frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Sofía siguió leyendo. Ahora puede evolucionar. Elena dio un paso atrás. No. Sofía apretó la hoja. Si tiene sentido. Alejandro la miró. ¿Qué estás diciendo? Sofía levantó la vista lentamente. Que nunca fue un edificio, ni una red, ni Valeria. Pausa. Era un patrón. Silencio. Alejandro entendió primero. Un modelo replicable. Sofía asintió. Exacto. Elena se llevó una mano a la boca. Entonces, destruir el complejo. Sofía terminó la frase. Solo lo obligó a dispersarse. Un viento leve entró por la ventana. Como si el mundo confirmara lo que acababan de entender. Alejandro se sentó lentamente. Entonces puede estar en cualquier lugar. Sofía guardó el papel. O en nadie, o en todos. Silencio largo. La idea era más inquietante que cualquier amenaza visible. Porque no había enemigo claro. No había rostro. No había centro. Solo posibilidad. Elena habló en voz baja. ¿Y ahora qué hacemos? Sofía miró a ambos. Esta vez no había duda en su voz. Vivimos atentos, pero no asustados. Alejandro la observó. ¿Eso es posible? Sofía se encogió de hombros. No lo sé. Pausa. Pero es mejor que vivir controlados. Un silencio más suave siguió. No era el silencio del miedo. Era el silencio de la decisión. Horas después, Sofía salió sola a caminar. La ciudad estaba normal. Demasiado normal. Personas en cafés. Autos en movimiento. Pantallas encendidas. Todo parecía intacto. Pero ahora ella lo veía diferente. No como una víctima. Sino como alguien que entendía que lo invisible siempre existía. Se detuvo en un puente. Respiró profundo. Y por primera vez. No buscó respuestas. Solo observó. Porque había aprendido algo que no venía en ningún sistema. El control no siempre se impone. A veces, se acepta sin darse cuenta. Su teléfono vibró. Un mensaje desconocido. Solo 3 palabras. Bienvenida de nuevo. Sofía cerró los ojos. No sonrió. No entró en pánico. Solo entendió. El sistema no había terminado. Solo había cambiado de forma. Y esta vez. Ella ya no era una pieza. Era una observadora. El viento sopló suavemente. Y la historia, lejos de terminar.
Acababa de aprender a respirar de otra manera. El mensaje no desapareció. Ni aunque Sofía bloqueó el teléfono. Ni aunque cambió el dispositivo. Ni aunque intentó convencerse de que era una broma, una coincidencia, o un error del sistema. Bienvenida de nuevo. 3 palabras simples. Pero suficientes para devolverle el mismo frío que creyó haber dejado atrás. Esa noche, Sofía no durmió. Se quedó sentada en el borde de la cama, mirando la pantalla apagada como si esperara que volviera a hablarle. Elena entró en silencio. Otra vez, ¿verdad? Sofía sintió sin mirarla. No es una amenaza directa, susurró. Eso es lo que lo hace peor. Elena se sentó a su lado. ¿Alejandro lo sabe? Aún no. Pausa. No quiero alarmarlo sin pruebas. Elena la miró con preocupación. Esto ya es una prueba. Sofía apretó la mandíbula. Lo sé. Pero no quería volver al punto donde el miedo decidía por ellos. Ya no. A la mañana siguiente, Alejandro apareció con un archivo impreso. Encontré algo extraño en los registros antiguos del sistema, dijo. Sofía lo miró de inmediato. ¿Qué tipo de extraño? Alejandro dejó el papel sobre la mesa. Era un mapa. Pero no de lugares. De conexiones. Nodos. Rutas invisibles entre instituciones, empresas, personas, incluso gobiernos. Sofía lo estudió en silencio. Esto no es lo que desmantelamos. Alejandro negó. No. Esto es más viejo. Elena frunció el ceño. ¿Más viejo que el complejo? Alejandro asintió lentamente. Mucho más. Sofía sintió un vacío en el estómago. Entonces Valeria tampoco estaba en la cima. Alejandro la miró. Nunca lo estuvo. Silencio. El mapa parecía moverse aunque no lo hacía. Como si cada línea respirara información. Sofía señaló un punto central. ¿Qué es esto? Alejandro dudó. No tiene nombre. Pausa. Solo aparece como origen. Elena se tensó. Eso suena a... Sofía terminó la frase. Inicio. Un inicio que nunca terminó. El teléfono de Sofía vibró otra vez. Esta vez no era un mensaje. Era una llamada. Número desconocido. Alejandro intentó intervenir. No contests. Pero Sofía ya había presionado aceptar. Silencio. Respiración leve del otro lado. Luego, la misma voz. Calma. Neutral. Inhumana. ¿Has entendido la superficie? Sofía no respondió. ¿Quién eres? Preguntó finalmente. Pausa. No una persona. Alejandro se acercó rápidamente. Corta la llamada. Pero Sofía no lo hizo. ¿Qué quieres de mí? La voz respondió sin emoción. Confirmar evolución. Elena se levantó de inmediato. Esto no terminó. La voz continuó. Nunca termina. Silencio. Luego una frase más. Más directa. Más inquietante. Tú no destruiste el sistema. Solo activaste su versión autónoma. Sofía sintió un escalofrío. Alejandro apretó el teléfono en su mano. Eso no es posible. La voz añadió. Ahora no hay centro. Solo propagación. Y la llamada terminó. Silencio absoluto.
El aire parecía más pesado. Elena fue la primera en hablar. Eso significa que... Sofía respondió sin apartar la mirada del teléfono. Que ahora no sabemos dónde empieza, ni dónde termina. Alejandro cerró los ojos un segundo. Entonces no ganamos nada. Sofía negó lentamente. Si ganamos algo. Lo miró. Tiempo. Esa tarde, Sofía salió sola otra vez. Pero esta vez no observaba la ciudad como antes. La analizaba. Cada rostro. Cada movimiento. Cada patrón repetido. Y entonces lo notó. Algo pequeño. Casi invisible. Dos personas en una esquina, repitiendo exactamente el mismo gesto en intervalos. Un hombre cruzando la calle, mirando el reloj exactamente 3 veces en el mismo punto. Pequeñas repeticiones. Demasiado perfectas. Sofía sintió su respiración cambiar. No, susurró. Porque entendió algo aterrador. El sistema no necesitaba edificios. Ni pantallas. Ni líderes. Solo necesitaba comportamiento. Y el comportamiento ya estaba en todas partes. Esa noche, volvió a casa sin decir una palabra. Alejandro la esperaba. ¿Lo viste? Sofía asintió. Elena miró entre ambos. ¿Qué está pasando afuera? Sofía levantó la mirada. Está aprendiendo. Silencio. Alejandro frunció el ceño. ¿Aprendiendo qué? Sofía respiró hondo. A vivir sin nosotros. El viento golpeó la ventana. Y por primera vez. Nadie en la habitación tenía una respuesta. Solo una certeza silenciosa. El sistema no había terminado. Solo había dejado de necesitar permiso.